Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que estén bien. Bueno, ya pronto, si Dios lo permite, estaremos reunidos nuevamente. Mientras tanto, lo seguimos haciendo de esta manera, en forma virtual, pero continuemos orando uno por los otros y estemos llamándonos, mandando mensaje. Eso anima mucho a todos los hermanos, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a seguir con este formato, escuchando de la palabra de Dios, pero también tengamos en nuestra casa nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Es algo bueno para los hijos de Dios. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a estar viendo un tema muy importante que se llama un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Y antes de empezar con todo el tema, quiero animarte a que tengas tu Biblia, ¿sí? Mientras que estamos estudiando la palabra. Yo voy a poner los textos aquí, pero es bueno que estemos buscando en la palabra de Dios lo que el Señor nos quiere decir y familiarizarnos con los libros de la Biblia, ¿sí? Muy bien, vamos a ir a Hechos, capítulo 3. Vamos a estar viendo esos dos versículos, 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor en Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por la salud que tú nos das. Te pido, Padre, en este momento que tú nos bendigas tu palabra y que sea de provecho para nosotros, que podamos entenderla, comprenderla y ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si recuerdan, en Semana Santa estuvimos hablando en cuanto a la negación de Pedro, ¿sí? Estuvimos viendo ese hecho tan importante que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados en cierta manera con Pedro, porque en alguna oportunidad en nuestra vida de creyentes le hemos negado al Señor. Al no compartir el Evangelio con otro por vergüenza, tal vez, o incluso ni decir que vamos a una iglesia y nuestros familiares, vecinos ni saben que vamos a una iglesia, ahí estamos negando al Señor, o bueno, no aprovechar bien el tiempo y estamos viajando tal vez con una persona al lado y ni le compartimos el Evangelio, o tantas otras cosas, ¿verdad? Pero aquí en este texto, en Hechos 3, 19 al 20, vemos al mismo Pedro. El mismo Pedro que había negado tiempo atrás al Señor Jesús, cuando el gallo cantó, si se acuerdan. Bueno, ahora ese mismo Pedro está sirviendo al Señor. Está predicando la palabra del Señor. Por eso vamos a ir, para recordar un poquito, vamos a ir a Marcos 14:30. Marcos 14:30 dice lo siguiente. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Vemos en este pasaje que Jesús anuncia la negación de Pedro, tiempo antes que esto ocurriera. Dice, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Así que cuando, coincidiendo con su tercera negación, escuchó cantar por segunda vez al gallo, inmediatamente recordó las palabras del Señor. Además, justo en ese momento, como teníamos la imagen hace un ratito, el Señor estaba siendo llevado para comparecer ante el tribunal de Pilato. Y pasó por el patio donde estaba Pedro. Y en un breve instante
se volvió para mirarle. Mire lo que dice Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué tremendo, hermanos. Esta mirada del Señor llegó hasta lo más profundo de su corazón, terminando de quebrantar ese carácter orgulloso de Pedro. Y miren lo que dice Marcos 14:72. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¡Wow! Un arrepentimiento verdadero. Estaba quebrantado Pedro por haber pecado contra Dios. ¿Hace cuánto que no lloras arrepintiéndote por tus pecados? Deberíamos aborrecer el pecado, deberíamos ni soportar el pecado. Pedro lloraba recordando las palabras del Señor. Por eso, hermanos, es tan importante el tiempo de nuestra meditación en la palabra de Dios, el tiempo de memorizar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, si memorizamos la palabra de Dios, vamos a recordar lo que Dios dice y nos vamos a arrepentir. Pedro recordó las palabras del Señor y pensando en esto, lloraba. Pedro se había arrepentido de corazón, se había quebrado por pecar contra Dios. Y muchas personas hablan de arrepentimiento, pero no saben lo que significa. El arrepentimiento es mucho más que lamentarse por los pecados. Perdón, Señor, por mis pecados. Y van y vuelven otra vez a hacer lo mismo. El arrepentimiento significa lamentarlo lo suficiente como para dejar de hacerlo. La falsa tristeza por el pecado pudiera ser solamente pensar: bueno, lamento que me hayan pescado en esta situación. Como por ejemplo cuando vemos a un hombre o a una mujer engañando a su esposo o esposa, no necesariamente están arrepentidos, sino que lamenta que lo hayan descubierto. O el remordimiento. Me siento terriblemente mal en este momento, pero estos sentimientos tienen la tendencia a desaparecer. Se van. El arrepentimiento no es lo mismo que hacer penitencia. Como si tuviéramos que hacer un sacrificio especial para demostrar a Dios que estamos arrepentidos y que somos sinceros. El verdadero arrepentimiento es confesar que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y debido a que es verdad, cambiar de parecer respecto a nuestros pecados y respecto al Salvador. Pedro recordó lo que le había dicho Jesús y luego que pecó se arrepintió. Cuando nosotros pecamos tenemos que recordar lo que nos dice el Señor en su palabra y arrepentirnos. Por ejemplo, si yo hago una mentira hacia una persona, recuerdo las palabras del Señor en 1 de Pedro 3, 10 y 11, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, no hablen mentira, apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Por eso cuando miento, recuerdo estas palabras y me arrepiento. Perdón, Señor. No quiero volver a mentir.
Por ese motivo es importante, hermanos, que meditemos en la palabra del Señor y memoricemos la Biblia. Por eso es tener una buena relación con Dios. No somos religiosos. Esa es la diferencia entre la religión y la verdadera salvación. Hermanos, el religioso solamente va el domingo a la iglesia, se sienta, escucha y se va a su casa y sigue siendo la misma persona. El Hijo de Dios, el que ha creído en Cristo como su Salvador, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes mi deleite era estar sentado mirando la televisión. Ahora mi deleite es buscar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Como vimos, este mismo hombre, Pedro, que había pecado contra Dios y se arrepintió, él continuó, no se apartó porque pecó. Él se arrepintió y continuó sirviendo a Dios. Y más adelante vemos como en nuestro pasaje de hoy, vemos a Pedro predicando y diciendo, así que arrepentíos. El mismo que había pecado y se había arrepentido, ahora estaba enseñando y diciendo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. La intención de Pedro era animar a su pueblo a confiar en Cristo y recibir su salvación misericordiosa. Y bueno, ¿qué es lo que les dice aquí Pedro a estas personas? ¿Qué les dijo que hicieran? Primero que nada, tenían que arrepentirse de sus pecados. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 5, 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Se está refiriendo a Jesús, a este se refiere a Jesús. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todos, en todo lugar, que se arrepientan. El mensaje de arrepentimiento es algo importante, hermanos. Si tú aún no te has arrepentido de tus pecados, estás viviendo una religión, porque sigues totalmente separado de Dios. El mensaje de arrepentimiento no era nuevo para los judíos, porque Juan el Bautista lo había predicado y también Jesús. Miren, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo 3, 2. Dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el arrepentimiento es la respuesta del corazón al ministerio de convencimiento del Espíritu de Dios. En Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, el que te dice, no, eso no está bien, estás pecando contra Dios. Hermanos, cuando Dios te muestra eso a través del Espíritu Santo, arrepiéntete. No sigas tu día como si nada. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele que te restaure.
Es importante, hermanos, que cuando nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios, arrepentirnos. En Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La persona que sinceramente se arrepiente tendrá poco problema en poner su fe en el Salvador. Lo digo nuevamente, la persona que sinceramente, de corazón, se arrepiente, tendrá poco problema en poner su fe en el Salvador. Pero, hermano, hermana, para que exista un verdadero arrepentimiento, debe haber un corazón humilde, sin orgullo, un corazón que se deje moldear por Dios. Miren Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos reconocer cuál es nuestra situación. La humildad es lo que necesitas para que haya un cambio en tu vida. Pero yo estoy bien, pastor. Bueno, hermano, hermana, la carne es débil. Nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos. Tenemos 3 enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Vivimos en una lucha espiritual según Efesios. Hermanos, a veces preguntándole a algún hermano o hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás meditando en tu palabra? Pastor, estoy en el mejor momento de mi vida espiritual. Hermanos, esto no es como las temporadas de vacaciones. La vida espiritual no funciona así. No es que en la temporada del verano estoy excelente espiritualmente y en el invierno, no. Hermanos, debemos ser humildes de corazón. Debemos reconocer cuál es nuestra situación. ¿Está en nuestro deseo buscar en la palabra de Dios? ¿Está en nuestro deseo el congregarnos? Por más que ahora no podamos ir al salón para congregarnos, al templo, pero ¿podemos estar congregados a la misma hora el domingo, cada uno en su casa? ¿Tienes el deseo de hacer eso o te da lo mismo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás orando a Dios todos los días? ¿Te arrepientes de tus pecados? Hermanos, el hombre está como está por el orgullo. Imagínense en este tiempo de esta pandemia. ¿Se imaginan si todo ser humano en este mundo se arrodillara y se arrepintiera de sus pecados y le pidiera a Dios que sane la tierra de este virus? ¿Creen que Dios no lo haría? Pero por el orgullo, el hombre siempre se cree más inteligente que Dios, buscando la forma de crear esa vacuna ideal para que desaparezca este virus y venderla por muchos millones y ser famoso. Primero, humíllate ante lo que Dios te muestra en su palabra y luego arrepiéntete. Si tienes un corazón orgulloso, por más que Dios te muestre en su palabra lo que no está bien en tu vida, no habrá un cambio, porque tú no quieres que haya un cambio.
porque sigues creyendo que está bien lo que estás haciendo, cuando Dios al mismo tiempo lo está aborreciendo. No quiere que vivas así. Hermanos, es parte del orgullo no querer entender que Dios quiere lo mejor para ti. Él sabe, el Señor sabe lo que es bueno para ti, pero prefieres ignorarlo y tropezarte una vez y otra vez y otra vez sin entender el plan de Dios. Reconoce tu situación, arrepiéntete y vuelve a Dios. Hermanos, no examinémonos bien, realmente, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios nos muestra en este pasaje en la Biblia? ¿Hay algo que tengo que cambiar? Sí, siempre hay algo que tengo que cambiar. A veces nos damos, como se dice ese dicho, nos damos la cabeza contra la pared. Tantas veces. Cuando el Señor nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere las cosas buenas para ti, para mí. Pero preferimos ignorarlo y seguir adelante con nuestros pensamientos, con lo que nosotros creemos que es mejor. Hermanos, no funciona así. Humíllate. No seas orgulloso, humíllate. Arrepiéntete y deja que Dios haga una obra en ti. El mensaje bíblico es arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A menos que no nos arrepintamos de nuestro pecado, no podemos poner la fe que salva en Jesucristo. Pedro anunció lo que sucedería si ellos se arrepentían y se volvían a Jesucristo. Nuestro pasaje en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Había una promesa para el individuo, pecados perdonados, y una promesa para la nación, tiempo de refrigerio espiritual cuando venga el Señor nuevamente. Pedro estaba en realidad llamando a un arrepentimiento nacional porque la nación, por medio de sus dirigentes, había negado a su Mesías y lo había condenado a morir. La declaración es, si la nación se arrepentía y creía, el Mesías volvería y establecería el reino prometido. Pero la nación no se arrepintió y por cierto Dios sabía que eso sucedería. Así que el mensaje se extendió de los judíos a los samaritanos en Hechos capítulo 8 y a los gentiles en el capítulo 10. Pero ¿cuál es este mensaje? ¿Cuál es este mensaje de arrepentimiento? Bueno, querido amigo, amiga, todos queremos saber cuál será el destino eterno de nuestra alma. Y precisamente este es un tema fundamental en la Biblia, la palabra de Dios. Jesús nos dice en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Te has hecho esta pregunta? A veces nos afanamos y nos preocupamos tanto por tener esto o lo otro, cosas materiales. Pero ¿qué aprovecharías si ganares todo? Si tuvieras todos esos objetivos que tienes en mente, si tuvieras todo eso que crees que necesitas, pero pierdes tu alma, ¿qué es lo que ganarías realmente? Ahora,
¿Qué hace tan difícil entrar al hombre, al ser humano, al cielo? Bueno, lo que hace difícil es que todos somos pecadores. Y hay algo que nos separa de Dios y es el pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si Dios ama al hombre, ¿ha hecho algo por el hombre para no estar separados de él? Sí, sí que lo hizo. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, resulta evidente que nuestras buenas obras, lo que nosotros nos esforcemos por hacer, no es suficiente para salvarnos. Dios nos salva solamente por su gracia. Por eso Él nos dice en Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por lo que vos hagas, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un camino para obtener el perdón de pecados, la vida eterna y entrar en el cielo. Por eso mismo el apóstol Pedro nos dice en este pasaje, así que arrepentíos y convertíos. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Pídele que Él entre a tu corazón. Cree primeramente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo murió por ti. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti, por mí. Por eso necesitas arrepentirte de tus pecados. No es en la manera que yo pienso, es lo que dice la Biblia. No es yo voy a creer a mi manera. No es necesario que vaya a una iglesia. Dice en Juan 14:6, Jesús dijo, no yo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador y Señor? Si es así, dice la Biblia que eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tienes que vivir una vida como Dios quiere que vivas. Si quieres entregar tu vida a Dios hoy, ora a Dios, habla con Él, arrepiéntete, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese pecado te separa de Dios. Ese pecado te hace ir directamente a una condenación eterna, al infierno. Pero Dios quiere darte una vida eterna. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que tú le conozcas. Para eso, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Arrepentíos y convertíos a Dios.
querido, querida, no es una religión. Es vivir lo que creemos realmente. La religión no sirve de nada. Es algo pasajero. Va a llegar un momento que te vas a aburrir de la religión. Pero el verdadero creyente, el que entregó su vida al Señor Jesús, tiene hambre y sed de su palabra. Su delicia está en meditar en su palabra de día y de noche. Aprender lo que Dios dice en su palabra y vivir esa verdad. Querido, si en esta mañana entiendes estas palabras y quieres entregar tu vida a Dios, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Biblia. Hermano, hermana, tú que ya has tomado esta decisión y has entregado tu vida al Señor Jesús, te animo para que con un corazón humilde te evalúes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hay pecados en tu vida todavía que están sin haber sido confesados? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por esos pecados. Pídele que Él te restaure, que restaure esa relación tuya con Dios a través de su palabra, a través de meditar en ella de día y de noche. Hermanos, la vida cristiana es un gozo. A veces nos va mal en la vida porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Por eso te animo para que puedas en este tiempo evaluarte tu situación, recordar lo que dice la palabra de Dios, como Pedro. Negó al Señor, pecó contra Dios, recordó las palabras y se arrepintió. Bueno, evalúa tu situación. ¿Cómo estás hoy con Dios? Vamos a terminar en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este ejemplo tan práctico de arrepentimiento. Y te damos gracias, Padre, por los que en esta mañana tal vez tomaron decisión para entregar su vida al Señor Jesús. Padre, te ruego, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, cuidando, guardando. Te ruego por nuestros ancianitos, que tú los sigas bendiciendo y cuidando en este tiempo, Señor, de dificultad y prueba, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios te bendiga y nos estaremos viendo pronto, si Dios lo permite.